Bien, bueno, hablando de derechos, hablando de mantenerlos, hablabas también de la diversidad, de tu historia personal. ¿Cómo vivís ahora tener que refrescar estos tipos de discurso que en ese momento ya había un debate casi saldado y se vuelve a debatir cosas que por ahí ya parecían como que estaban cerradas? Mira, creo que es volvernos a la clandestinidad, ¿no? Es ponernos otra vez en el lugar de la peligrosidad y decir que el presidente dijo lo que dijo, que el presidente se corrió de la Constitución, del cumplimiento de los tratados internacionales en materia de derechos humanos que tienen jerarquía constitucional, y que no podemos dejar pasar por alto, si se quiere, el carácter performativo, lo que significa el discurso, las palabras que ejerció el presidente de la Nación, porque es el presidente de la Nación en un foro internacional. Y la verdad que en estos días pensaba, ¿no? Otra vez, y también pensaba con los dichos del jefe de gabinete, en esa pretensión de volvernos a meter en el closet y a encerrarnos entre cuatro paredes con su dicho de que no nos importa, no tenemos problemas, qué es lo que hacen en cuatro paredes o en sus propias casas. Y creo que tenemos que poder ser muy claros y contundentes en lo que es el rechazo y la preocupación de los dichos del presidente. ¿Por qué? Porque, como bien decías, creo que la Argentina en estos años de democracia ha logrado un amplio consenso en lo que es el reconocimiento y ampliación de derechos, que por supuesto defendemos el principio constitucional de igualdad ante la ley, pero a eso le tenemos que sumar la igualdad como no sometimiento, que es nada más ni nada menos que desandar, romper las desigualdades estructurales que existen en muchísimos grupos de ciudadanos, y que muchas de esas desigualdades son generadas por el Estado, y que se trata, ya que hablamos tanto de la libertad igual, que es nada más ni nada menos que una libertad con competencia, pero que iguale los puntos de partida de cada uno de nosotros. ¿Qué te pasó cuando escuchaste el discurso del presidente? Uno por ahí piensa que, bueno, quizás a veces también se naturaliza que el presidente tenga este tipo de declaraciones, pero como que acá llegó a un límite. Lo escuchábamos a Novarecio decir hasta acá, por ejemplo. No, yo no voy a naturalizar, yo no voy a ser como un sector de la política que durante todo el 2024 vino planteando no es tan grave, maneja una psicología especial. El presidente dijo lo que dijo. Y al escucharlo y volver a escucharlo y releerlo, por supuesto que tuve indignación, enojo, rechazo y preocupación, porque es la palabra del presidente, pero que la palabra del presidente no está aislada a las sandeces y barbaridades que dijo el ministro Cunio Libarona cuando vino a la Cámara de Diputados y tuvo en ese entonces un enfrentamiento conmigo. Me acuerdo. Los dichos del presidente no están aislados a los disparates que dicen muchísimos legisladores nacionales de La Libertad Avanza, o disparates que ya dijo la ex canciller Mondino o el diputado Bertis Venegas Lynch o la diputada Lemoyne, que se estuvo paseando por distintos canales de televisión diciendo mentiras, atrocidades y disparates que no tienen ningún tipo de asidero. A ver, ¿de qué privilegios hablan? ¿De los privilegios de la población travesti transexual, que la mayoría de ellos y ellas fueron expulsadas desde muy temprana edad de sus casas, perseguidas, reprimidas, vejadas? ¿De qué privilegios hablan? ¿De la reducción de un 40% en lo que es la dirección de SIDA del Ministerio de Salud de la Nación, en donde se le limita o se restringe el acceso a retrovirales para personas principalmente de clases medias, bajas o bajas en la Argentina? ¿De qué privilegios hablan? ¿De las personas con discapacidad? ¿De privilegios de las mujeres que hoy no acceden al trabajo o a distintos puestos gerenciales o lo que sea? ¿De qué estamos hablando?
Maximiliano, tenemos un audio de Lilia Lemoine con Chiche Helblum, porque muchas veces no hay como una repregunta. En este caso, estaba hablando de una de estas barbaridades que vos decís, le hacen una repregunta y que tiene que buscar después de que no se van a atrever. Es lo que te decía, ¿no? El disparate y la mentira miente que algo quedará. Insiste que algo quedará, y vuelvo a esto que bien me recordabas con el discurso de aquel diciembre del 2020. Es la intención y la pretensión de este tipo de personajes de volver a criminalizarnos, de volvernos a poner en un lugar donde muchos de nosotros tenemos un largo recorrido de lucha, de testimonio y de poner el cuerpo, ya sea dentro del colectivo LGTBI, pero también dentro de las responsabilidades o no circunstanciales en lo que yo decidí abrazar, que es la política como servicio público, como vocación pública. Y creo que como bien decías, ¿no? En cómo hoy, tanto en la política, en sectores del periodismo, está la ausencia de la repregunta. Está la ausencia de la argumentación y la contraargumentación ante disparates o datos que no se reflejan con ningún tipo de evidencia. Porque el presidente, vuelvo al discurso de Davos, generalizó e igualó a las personas gay y homosexuales con la pedofilia. Y a ver, y los datos del Ministerio Público Tutelar acá en la Ciudad de Buenos Aires son clarísimos. Más del 90-95% de los casos de violaciones o pedofilia o abuso infantil son llevados adelante por personas heterosexuales en entornos intrafamiliares. Entonces, vuelvo a esto. Yo espero y la verdad que convoco a que todos mañana marchemos acá en la Ciudad de Buenos Aires, a lo largo y ancho del país, en todas las ciudades del mundo que se están convocando en las embajadas de la Argentina, para que sea una mayoría contundente de argentinos que digamos que no queremos volver atrás y que el presidente y muchos de los que lo acompañan no se suban a la locura que muchos discursos habilitantes, como fue el discurso inaugural de Trump o el del propio Orbán, habiliten estas situaciones. ¿Cómo tomás que hasta incluso varios colegas, no solamente los que siguen a Javier Milei en las redes sociales y que están organizados para dar la batalla cultural de las redes sociales, más los periodistas que te nombraba anteriormente, salgan a decir no marcharon por lo de Alperovich, no marcharon por lo de Alberto Fernández pegándole a Fabiola, no marcharon por lo de Espinosa, pero marchan mañana? Bien. ¿Lo viste, no? Sí. Sí, lo vi. Primero, yo no tengo por qué rendir cuentas del oportunismo político de otros. Puedo rendir cuentas por mí. Sí. Yo marché a la casa de Tucumán en la Ciudad de Buenos Aires contra Alperovich. Ok. Pero quienes dicen eso no dicen nada, que tienen al ministro de Justicia, Cunio Libarona, que fue el abogado defensor de Alperovich. No dicen nada, que el ministro de Justicia fue el abogado defensor de los Menem, nada más ni nada menos que en el tráfico de armas de Argentina a Ecuador. No dicen nada, que estuvo imputado por la causa del atentado terrorista a la AMIA. Bueno, entonces, la doble vara, este ensordecimiento republicano, institucional, temporal y selectivo que tiene una parte de la dirigencia política, que pareciera ser que era grave en otros tiempos cuando se hostigaba o se criticaba a un periodista, y hoy en el hostigamiento constante a periodistas no decimos nada, que miramos para otro lado, no decimos nada cuando hay un excesivo dictado de decretos de necesidad y de urgencia, y antes lo criticábamos, que antes criticábamos o decíamos alguna cuestión o decían una cuestión con respecto a la limitación del derecho al acceso a la información, y hoy miran para otro lado. Bueno, yo la verdad que como diputado de la Nación, como presidente de la coalición cívica que represento este partido, nosotros decidimos pararnos en un lugar de nitidez, sabiendo que muchas veces hay que pagar altísimos costos por liderar y fijar una posición, que así nos pasó con Hernán Reyes
cuando denunciamos la cartelerización con el tema de las prepagas y después nos terminaron reconociendo que sí. Así nos pasó cuando denunciamos, junto con el bloque de diputados nacionales, Pablo Oliveto Lagos, Juan Manuel López y el resto de los diputados, el decreto de necesidad de urgencia por más de 100.000 palos sin ningún tipo de control para la CIDE, y que por primera vez diputados y senadores en 40 años de la reforma de la Constitución rechazó un decreto de necesidad de urgencia. La media sanción de ludopatía, donde nadie nos daba 2 mangos que íbamos a poder dictaminar junto con Frade en la comisión de ludopatía, y pudimos lograr un acuerdo transversal de un montón de bloques de la oposición para que hoy tengamos media sanción y podamos enfrentar este flagelo que viven principalmente los jóvenes. Bueno, es el lugar que elegimos. Lo que sí, yo no quiero estar dentro de lo que considero ese ensordecimiento republicano, institucional, demócrata, temporal y selectivo que está teniendo la dirigencia política, y donde vos tenés a un presidente, una narrativa y una batalla cultural que te le tenés que poner enfrente con muchísima nitidez, con ningún tipo de ambigüedad, y eso no quiere decir que uno no pueda acompañar cuestiones que pueden estar saliendo bien o que se van midiendo en el transcurrir, que tienen que ver con la baja de la inflación, que es el peor impuesto que pagan todos los argentinos, la cuestión de ordenar las cuentas públicas, pero que eso no nos impide o no nos quita el derecho de preguntarnos, bueno, ¿quién pagó gran parte de ese ajuste en el 2024? Los jubilados en un 20%. ¿Y por qué no discutimos entonces en tocarle seriamente los privilegios corporativos al régimen tributario de Tierra del Fuego, o la discusión con el señor Tabaco para que empiece a pagar impuestos? Les decían degenerados fiscales con el tema de las universidades, también con el tema de los jubilados. El otro día se decidió la baja de impuestos a los autos de alta gama, y no se pide una explicación de dónde se va a recuperar ese dinero. Bueno, pero este es el... Y yo se lo dije el otro día, ¿no?, al vicejefe de gabinete en la reunión de prelabor parlamentaria que tuvimos, donde ellos vinieron a plantearnos la agenda de trabajo para estas extraordinarias, de esta cosa selectiva y el doble estándar, ¿no? Para algunas cuestiones a nosotros nos exigían la rigurosidad del costo fiscal de las decisiones que estaba tomando el Congreso, pero para otro tipo, y este es un claro ejemplo que me estás poniendo, pero también en lo que hace también a la baja de retenciones al campo, que nosotros por supuesto estamos totalmente de acuerdo y creo que tenemos que ir a la baja, y no hay ninguna posibilidad que el Ejecutivo por decisión propia pueda ir a la suba de las retenciones, porque hoy el sector agroindustrial en la Argentina necesita claramente que se bajen las retenciones para poder producir, sostener y generar empleo en la Argentina. ¿Y qué se te pasa por la cabeza cuando, por ejemplo, también desde el oficialismo salen a decir que lo que dijo en Davos fue un recorte, que se recortó, que no se entendió bien, que fue editado? No. O sea, eso demuestra una preocupación del recibimiento del discurso, ¿no? Pero yo creo que sintieron el golpe, pero vuelvo a decir lo que te decía al principio. Sí. Dijo lo que dijo, y yo no voy a correrme del carácter performativo y lo que implica la palabra y el discurso del presidente de la Nación, y lo que puede llegar en acción para abajo a provocar a cualquier loquito que ande por la calle con cualquiera de nosotros o con cualquiera sea. Pero aparte no es una cuestión aislada, porque eso se reproduce seguramente con la provocación que van a intentar a partir del 1 de marzo con este disparate de proyecto de ley de igualdad ante la ley. Desconociendo lo que manda la Constitución, ya no en los tratados internacionales de derechos humanos, sino en la nueva cláusula del progreso, en lo que manda la Constitución, en tener leyes de discriminación positiva y de acción positiva para desandar, romper estas desigualdades estructurales que tienen muchísimas personas en la Argentina. Y yo creo en el principio de igualdad ante la ley, por supuesto. Creo en la igualdad como no sometimiento, creo en la libertad igual, creo en esa libertad con competencia, pero que iguale los puntos de partida. Maxi, pensaba mientras hablaba y me apuntaba Agos, nuestra productora, lo que pasó también
con esta persona que fue y prendió fuego la casa de una pareja lesbiana. Bueno, yo creo que ese hostigamiento, por lo que estuve recabando información, venía desde hace tiempo, pero este es un claro ejemplo. Un claro ejemplo de lo que te puede llevar un discurso de odio o el carácter, que esto estoy insistiendo bastante, el carácter performativo de cómo lo dice, quién lo dice y qué acción puede llegar a ejecutarse por la palabra que vos o yo, o en este caso nada más ni nada menos, el presidente de la Nación lleva adelante. En relación a eso, si tenemos el momento de hoy de Luis Novarecio hablando con Ernesto Tenenbaum para tratar de clarificar lo que le puede llegar a pasar en carne propia a cualquier persona que escucha el discurso del presidente y se preocupa por lo que pueda llegar a suceder con su familia, con sus hijos, teniendo en cuenta lo que dijo en Davos. Venías diciendo, Maxi, ¿qué sentís cuando escuchás a Luis con este tipo de testimonio en una entrevista que le hizo Ernesto Tenenbaum el día de hoy? Que creo que lo que dice Luis es esto que venimos hablando, ¿no? Es devolvernos a la vergüenza y a la ignominia. Y yo la verdad que desde que decidí salir del closet hace mucho tiempo, no estoy dispuesto a dar marcha atrás. Y te diría que fue una salida del closet personal, familiar, pero también es una salida del closet que también tuve que poder enfrentar desde el punto de vista político, desde el punto de vista después de las responsabilidades que me tocaron asumir, cuando me tocó ser legislador de la ciudad, diputado de la Nación, presidente de un partido nacional, y yo, esa vuelta a la vergüenza, a la ignominia, a la criminalidad, no estoy dispuesto. Se expresó Lilita Carrió, lo estuvimos reproduciendo aquí en C5N. ¿Cómo la notaste a ella en esta carta? ¿Qué nos podés contar conceptualmente de lo que ella sintió en esta carta abierta al presidente de la Nación? A Lilita la noté preocupada, te diría que bastante preocupada por lo que significan los dichos del presidente y lo que puede arrastrar en ese sentido. Y creo que la carta de Lilita es un fiel reflejo de ella. Un amante de la Constitución, y es como que le tocaron, aparte de su hijo, dentro de la Constitución, porque fue la que redactó junto con Juan Picafiero nada más ni nada menos que ese artículo, que es el 75, inciso 22, que incorpora los tratados internacionales en materia de derechos humanos y que a su vez yo creo que se le vino su segundo gran discurso a la cabeza que dio en aquella Universidad Nacional del Litoral en Santa Fe, cuando se discutía la incorporación de los tratados internacionales y toda la discusión de la cláusula del progreso, y creo que es una carta que ayuda, que es una advertencia al presidente, porque es un análisis jurídico constitucional, pero que es lo que venimos diciendo. El presidente, con lo que dijo, y lo dijo, se puso al margen de la Constitución Nacional, de un montón de leyes que hemos logrado durante este tiempo y que muchas de ellas fueron votadas por unanimidad o por una gran mayoría transversal política partidaria, pero que todas esas leyes, matrimonio igualitario, identidad de género, paridad de género, divorcio vincular, surgieron principalmente por iniciativa de las organizaciones de la sociedad civil y después tuvieron el respaldo de decisiones políticas y de un acompañamiento transversal importante desde el punto de vista político. Gracias, Maxi. Vas a volver, la pasaste bien. Me costó traerlo a Maxi Ferraro. Muy bien, te agradezco la invitación. Te prometimos un tema de Bowie, te lo cambiamos por el archivo en la sesión que se decidió. Hay algunas partes que no me acordaba, me hiciste acordar y... Recuerdo ese momento tuyo. De hecho, recuerdo que fue una de las pocas entrevistas que pudimos tener charlando en la calle. Es verdad que te escapabas siempre. Pero ese día hablamos un rato largo y me acuerdo mucho de ese discurso. Dale. Gracias. Muchísimas por gracias. Nos vemos mañana en la plaza. Nos vemos en la plaza. Bien, seguimos.